¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes. Mil disculpas primero por la demora, tuve problemas en internet. Lo que pasa es que no se me conectaba y se me fue el internet. Em, bueno, para conocimiento de ustedes, soy el abogado Camilo Alarcón, soy magíster en Derecho Penal, graduado en la Universidad de las Américas. Estudié mi maestría en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Em, He trabajado en varias instituciones públicas como el SNAI, la Contraloría General del Estado, en varias instituciones privadas como estudios jurídicos, consultorios jurídicos y como actualmente soy gerente general de mi propio estudio jurídico que es el que se llama Vemos Lao y hacemos derecho penal, bueno, al menos yo, derecho de tránsito. em, Derecho de transporte y derecho administrativo. Actualmente también tenemos consultorías en referencia al transporte, en referencia a ciertas cosas de auditoría vial. Bueno, en relación a este es un pequeño preludio de mi hoja de vida para que ustedes tengan conocimiento de cualquier duda, cualquier información que ustedes tengan y para que me vayan esclareciendo cualquier pregunta si es que ustedes quieren saber o algo en referencia a la materia que vamos a dictar ahora, una especie de capacitación para que ustedes puedan rendir sus exámenes y sus pruebas de la mejor forma posible. Entonces, bueno, la materia que a mí me compete actualmente para darles en relación a este capacitación es el reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entonces, recordemos que es una ley es un conjunto de normativas, ¿no? Es un conjunto de normativas.
Siempre toda ley por lo general tiene su reglamento, aún más en el sector del transporte, porque al ser el sector de transporte un ente estratégico, ¿qué significa eso? Significa que según la Constitución de la República del Ecuador, se menciona al ente, al sector del transporte como como un sector prácticamente estratégico, o sea, que se puede autorregular por sí solo. Entonces, recién en octubre del año pasado, tuvimos la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Es algo muy importante por cuanto dentro de esta reforma han existido ciertos parámetros nuevos en relación, por ejemplo, a las licencias de conducir, en relación a la exoneración de puntos, porque, por ejemplo, antes teníamos un sistema de puntos que si no, si usted, por ejemplo, teníamos un sistema de puntos en el que se multaba por las contravenciones. Entonces, con el nuevo sistema, actualmente ya no nos encontramos con el sistema de rebaja de puntos, sino solo de primera de tercera a séptima contravención ya no existe, sino de primera a segunda contravención. Entonces, básicamente ha existido, por ejemplo, también ciertos cambios dentro de la ley en cuanto al tema de del pronto pago, que actualmente se da un beneficio a a los usuarios en relación a que en caso de que tengan una multa o una contravención de tránsito, se pueda alcanzar al sistema de pronto pago, que se da una exoneración del 50%, siempre y cuando esto se cancele dentro de los primeros 20 días y que sean días términos, ¿no? Más no días plazo. También han existido muchas reformas en relación a, por ejemplo, al tema de la licencia, como ya les decía, tenemos el sistema de rebaja de puntos, ahora solo de primera a segunda contravención. También tenemos el sistema de ahora de la alternativa de medios de transporte. Que sean amigables con el medio ambiente para evitar, por ejemplo, para evitar que nosotros cancelemos el pago en estacionamientos de carácter público. Si es que tenemos un sistema de transporte diferente como el sistema eléctrico, ya no podríamos, ya no tendríamos que pagar eso. También tenemos, por ejemplo, en el tema en el tema de principios del derecho, hay un cambio específico en relación a que actualmente, según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, nos permite, por ejemplo, que nosotros ya en caso de contravenciones de tránsito, en caso de contravenciones de tránsito, podamos apelar en el lugar donde cometimos la infracción o en su caso en el domicilio del infractor. Antes, con la anterior ley, únicamente se podría apelar en relación a donde cometimos la infracción. Entonces, por ejemplo, John Guerra, una pregunta, John, para usted. ¿Sabe cuál es la diferencia entre delitos y contravenciones y cuántas contravenciones de tránsito actualmente tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal? La diferencia entre un delito y una contravención es que el delito es más fuerte que la contravención. Sí, perfecto. ¿Y la contravención? ¿Cuántas contravenciones tenemos de tránsito dentro del Código Orgánico Integral Penal? La verdad no me acuerdo. Ya, eso es importante ustedes vayan también esclareciendo, o sea, vayan estudiando antes del examen porque de ley les va a tocar alguna pregunta en relación a ello. Bueno, en el reglamento específicamente a la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial nos menciona también que hay ciertas rebajas de puntos en cuanto a las contravenciones de tránsito, pero recordemos que el legislador no ha puesto las contravenciones de tránsito en la Ley Orgánica de Transporte ni en el reglamento, sino puesto en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, eso es materia de estudio en el tema de tránsito y seguridad vial, porque siempre va dirigido a la educación vial que tienen las personas. Entonces, tenemos actualmente 7 contravenciones de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase, de quinta clase y de séptima clase. Todas ellas tienen sus diferentes particularidades. Entonces, ahora, como yo les mencionaba, en la nueva ley de tránsito y seguridad vial, actualmente el tema de primera, en las sanciones de primera y segunda clase, si hay reducción hay reducción a los puntos a la licencia de conducir.
a los puntos de la licencia de conducir. En relación a las otras ya no existen. Pero ¿por qué en el Código Orgánico, por qué en el Código Orgánico Integral Penal, ustedes si se van al código y pueden observar ahí las contravenciones, pueden observar que aún existe en el Código Orgánico la rebaja de puntos? ¿Alguien me podría decir por qué no se ha quitado o por qué sigue ahí o en relación a qué sigue ahí dentro del Código Orgánico si se supone que ya se derogó con la nueva ley? ¿O nadie sabe? Verán, porque en toda ley existen, eso pasa porque en toda ley existen sus disposiciones generales, sus disposiciones reformatorias y sus disposiciones transitorias. Entonces, dentro de una disposición reformatoria es la existencia y la evolución del Código Orgánico Integral Penal al tema de las licencias de conducir. Sin embargo, no se ha cambiado dentro del código, pero si uno va a la ley reformatoria o a la disposición reformatoria o transitoria dentro de alguna ley, va a observar que eso es susceptible de cambio dentro del código. Entonces se tiene que aplicar lo que dice en las disposiciones legales y reformatorias. Entonces, abordando al reglamento de la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tenemos que entender para qué sirve un reglamento. Por ejemplo, por ejemplo, Solórzano, por ejemplo, que está conectado. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? O Inti Quispe, ¿cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? ¿Por qué existe el reglamento y no solo es suficiente una ley? Pues porque, digo yo, en la ley, para eso existe la ley orgánica de transporte terrestre. En la ley podría ser de que son sanciones que ya están, ¿cómo les puedo explicar? Son sanciones más graves, digo yo, y el reglamento viene a ser como las contravenciones, algo así, o estoy mal. No, estamos mal. ¿Por qué? Porque una ley o un reglamento no nos especifica la sanción en el tema de tránsito. Entonces, lo único que nos especifica la sanción son las infracciones penales. Entonces, toda infracción penal, para que ustedes tengan conocimiento, se divide en delitos y se divide en contravenciones. Entonces, los delitos como tal, como nos dijo anteriormente John Guerra, significa que los delitos son más susceptibles de pena, o sea, son más reprochables para el derecho penal porque una conducta ha sido típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, esta conducta ha tenido más reproche para la sociedad, como por ejemplo el asesinato. Entonces, el asesinato es reprochable para la sociedad porque se está acabando con un bien jurídico protegido, que es la vida. Ahora, la otra parte de las infracciones de tránsito corresponde a las contravenciones. Entonces, las contravenciones de tránsito únicamente se sancionan dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué existe la ley? Existe para entender, es un conjunto de normas y recopilaciones que sirven para formar un cuerpo legal en relación a un punto específico de alguna materia determinada. Entonces, en este caso, como yo les digo, es necesario crear la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial con la finalidad de definir cuáles son las competencias específicas de cada uno de los entes de transporte. Entonces, por ejemplo, un ente de transporte importante, al ser un sector independiente y estratégico, es, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Otro ente importante es la Agencia Nacional de Tránsito. Otro ente importante es la Agencia Metropolitana de Control. Otro ente importante es los GATS autónomos descentralizados. Entonces, eso es lo que establece la ley, la recopilación de cómo se va a formar y cómo se va a desarrollar el cuerpo legal. Y el reglamento, a su vez, sirve para dar los parámetros legales de cómo se van a aplicar, por ejemplo, la conformación de los directorios, cómo se va a aplicar la confirmación de la ANT, cómo se va a confirmar las distintas
las distintas parámetros establecidos en relación a la ley. Entonces, por lo tanto, el reglamento establece normas de aplicación a las que están sujetos los conductores, los peatones, los pasajeros y los operadores de transporte, así como las regulaciones para los automotores y los vehículos de tracción humana, animal, mecánica, que circulen o transiten en las carreteras, vías públicas o aquellas privadas abiertas al transporte terrestre del país. Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que el reglamento va a ser la aplicación de la ley en relación a todos los sujetos que intervienen dentro del transporte. Entonces, por ejemplo, para eso sirve el reglamento, ¿no? Entonces, ¿qué es importante mencionar? Que existe también, que existe, por ejemplo, dentro de la ley y dentro del reglamento, entes importantes dentro de la regulación del mismo, que como yo les decía, por ejemplo, es la Agencia Nacional de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces también la tenemos, por ejemplo, a la autonomía funcional que tiene la Agencia Nacional de Tránsito para crear los medios y desarrollar políticas generales emanadas del Ministerio del Sector. Entonces es un carácter de reserva de ley. ¿Por qué? Porque pueden crear su propia normativa y pueden crear en relación a ello parámetros y metas establecidas de lo señalado. Entonces, ahorita les voy a compartir un paper aquí que está para continuar con las clases. Eh, entonces, por ejemplo, ¿cómo se organiza las leyes o los reglamentos? Las leyes o los reglamentos se organizan por libros, y cada libro tiene su título y también tiene sus capítulos. Entonces, son la ley, el libro, el título y el capítulo. Entonces, ¿cuál es el primer libro? El primer libro del reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial se desenvuelve en la organización del sector. Entonces, para usted, John, por ejemplo, en la organización del sector, ¿qué nomás debería estar? O sea, ¿qué nomás se debería mencionar en la organización del sector? ¿O qué es lo que la ley nomás nos debería especificar en la organización del sector? ¿Qué entendería usted? No me dice. ¿Cómo es la organización del sector? Sí sería importante que vayan participando porque así ustedes van creando un tema discernivo y un tema de participación y un tema de un criterio propio para intentar formar en su profesión, porque no es importante únicamente ir a dar los exámenes ahí de manera escrita o de manera telemática, sino también que ustedes desarrollen un criterio propio en relación a ello, así se equivoquen, no hay ningún problema, todos nos equivocamos y todos estamos aquí para aprender. ¿Qué es la organización del sector? Es cómo se organiza el sector del transporte. Es decir, ¿qué compone al sector del transporte? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos de los organismos de transporte, ¿no? De tránsito y seguridad vial. ¿Qué compone la organización del sector? Está compuesto principalmente por la ANT. ¿Qué es la ANT? Es la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Para qué es la ANT? Es el órgano principal, es el ente responsable encargado de ejecutar las políticas públicas y las decisiones dictadas por el Ministerio del Sector en el ámbito de su competencia sin perjuicio de las atribuciones de los GATS. Entonces, el ministerio del ente rector va a emitir sus políticas públicas y la Agencia Nacional del Tránsito es la encargada de ejecutar las políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué son unas políticas públicas? Una política pública, por ejemplo, es la movilidad humana. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar la movilidad humana? Vamos a mejorar el sistema de licencias. Entonces, el sistema de licencias se va a mejorar y se va a emitir de esta manera por la ANT. Entonces, la ANT es encargada de ejecutar estas políticas públicas en relación a las dictadas por el Ministerio de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Entonces, ¿en qué se divide la Agencia Nacional de Tránsito? La Agencia Nacional de Tránsito tiene un directorio. Entonces, el directorio es el principal ente de gobierno de la Agencia Nacional de Tránsito y está integrado de forma prevista en los artículos 18 de la Constitución del reglamento. Entonces, aquí podemos ver de qué nomás está compuesto el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, el primer puntito es la Agencia Nacional de Tránsito como un ente rector.
que este tiene su directorio. ¿Cómo está compuesto el directorio? Por el ministro del sector o su delegado, por el ministro de la salud o su delegado, por el ministro del sector de la educación o su delegado. ¿Alguien sabe por qué tiene en la integración del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito un, una persona del Ministerio de Educación? ¿O no sabe? Por ejemplo, usted que está, que dice, que dice iPhone, ¿cómo se llama usted? El que sale como iPhone. Buenas noches, Luis Poveda. Henry Poveda. Luis Poveda. Estimado Luis, ¿usted por qué cree que en la organización en la organización, por qué cree que el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito se conforma por un delegado del ministro de la Educación? ¿Por qué Eh, tendríamos una persona del Ministerio de la Educación como delegado del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito? mm, no tengo idea porque yo recién ahorita me mandan el link de soporte técnico. No, igual recién empezamos, pero ¿usted para qué creería que serviría? A ver, más o menos le pongo en contexto. La agencia, a ver, el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial nos menciona en su libro 1 cómo se organiza el sector del transporte. Entonces, dentro de la organización del sector del transporte, tenemos a la Agencia Nacional de Tránsito como ente encargado de ejecutar las políticas públicas del Ministerio de Transporte. Ahora, la Agencia Nacional de Tránsito debe estar compuesto por un directorio. Entonces, este directorio, entre algunas otras personas, está compuesto por un delegado del Ministerio de Educación. ¿Por qué cree usted que es necesario un delegado del Ministerio de Educación en transporte cuando aparentemente no tendrían nada que ver? Eh, no tengo idea, Para la licenciado. enseñanza. Sería para la enseñanza, justamente. ¿Por qué? Porque en la nueva reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial nos menciona en una parte específica que ahora el Ministerio de Educación tiene que incorporar como malla curricular la educación vial a todos los estudiantes, ya sean primarios y sean de ámbito secundario. ¿Por qué? Porque los accidentes de tránsito se desarrollan con base en los 18 y 35 años de edad por la irresponsabilidad de las personas. Entonces, la integración de este directorio no únicamente va a ser por el Ministerio del Transporte, sino vamos a tener un Ministerio de la Salud. ¿Por qué? Porque a veces tenemos accidentes de tránsito. Entonces, cuando tenemos accidentes de tránsito, ahora vamos a tener que cobrar el SOAT o el SPAD, el que ahora realmente es el SPAD, que es el seguro de pasajeros, ¿no? Y de transeúntes de cualquier accidente de tránsito y vial. Asimismo, del Ministerio de Gobierno, de un representante o delegado del Ministerio del Presidente de la República, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados y un representante de los gobiernos autónomos descentralizados regionales y el otro es municipales. Entonces, ese es el fin. ¿Cuáles son los fines de las atribuciones del directorio? Entre otras, es aprobar el plan estratégico de la Agencia Nacional de Tránsito, es expedir los reglamentos en los que constan especificaciones operacionales, es establecer las normas y dictar instructivos que rijan la homologación de los medios de sistema de transporte. ¿Cuáles son las atribuciones también del directorio? Son fijar criterios, porcentajes para la distribución de los recursos provenientes de los derechos derivados de las emisiones de las licencias, permisos, matrículas, títulos de propiedad, regular el uso de rutas y frecuencias en operaciones de servicio de transportes terrestre. Esto es lo que aparentemente también a ustedes les dan, bueno, en otras carreras les dan gestión de transporte, en planificación del transporte. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de analizar el uso de rutas y frecuencias en la operación del servicio. Entonces, para eso se tienen que hacer análisis técnicos de ecuaciones específicas en relación a cuántos buses van a pasar, cuántos buses necesitamos, cuántas paradas necesitamos de un lugar a otro, cuánto tiempo se demora de un lugar a otro, cuánto necesitamos para cubrir
la población de, por ejemplo, de Carcelén, donde hay 20,000 habitantes, por ejemplo, cuántas frecuencias necesitamos. Entonces también está encargada el directorio de regular el uso de rutas y frecuencias en la operación de los servicios de transporte. También están como toda autoridad de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los convenios de carácter internacional, entre algunas atribuciones que por el tiempo de la clase y por lo que merita y el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial es ampliamente y es amplio. No vamos a numerar todas, sino las más importantes, como por ejemplo aprobar las normas de regulación y control de la red vial estatal del transporte y tránsito a nivel nacional definidos por el Ministerio del Sector. Prácticamente el directorio aprueba el plan operativo de la Agencia Nacional y aprueba todo lo que tenga que ver en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, un ente del organismo, en el libro 1 tenemos la Agencia Nacional de Tránsito con su respectivo directorio, que obviamente tiene sus respectivas atribuciones. Ok, entonces ahora, en un segundo ente de la Agencia Nacional de Tránsito que la conforma, aparte del directorio, tenemos el presidente del directorio, que anteriormente era Adrián Castro, actualmente no recuerdo cómo se llama, pero más o menos le cambiaron hace una semana. Entonces, ¿qué hace el directorio? El director, el presidente es la máxima autoridad, de la Agencia Nacional de Tránsito, es como su representante legal. Entonces tiene que presidir las sesiones del directorio, tiene que someter a consideración el directorio los informes y propuestas del director ejecutivo, tiene que presentar ante el directorio del ente la terna enviada por el presidente de la República, tiene tiene que supervisar al director ejecutivo y tiene que hacer otras funciones de máxima representante del ente. Ahora tenemos, entonces no lo olviden, tenemos el directorio, tenemos el presidente de la Agencia Nacional de Tránsito y tenemos el presidente del directorio, que no es lo mismo que el presidente, ¿no? Bueno, sí, perdón. Es el mismo, pero aquí dice en el artículo 22 que tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución, tiene que representar ante el Estado, es la máximo exponente. Entonces, en una tercera parte tenemos al Consejo Consultivo Nacional. Entonces, tenemos a la comisión, tenemos al directorio, tenemos al presidente y tenemos al Consejo Consultivo. Esto dentro del NT. Entonces, el Consejo Consultivo es el quórum de asistencia a las sesiones que será de 5 miembros. Los miembros designados por las federaciones, por las escuelas, por las asociaciones y por las veedurías para integrar un consejo por un máximo de 2 años, contra 2 a partir de su designación. Más o menos el Consejo Consultivo Nacional es una especie de veeduría que existe dentro de la Agencia Nacional de Tránsito para que todo no recaiga sobre el sector público, sino para que existan personas también del ente privado que puedan dar un alcance consultivo nacional y que se trate de evitar los derechos. También tenemos al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene a su cargo la gestión administrativa, la gestión financiera, técnica y de coordinación con los demás organismos encargados del cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y su reglamento, además de las competencias atribuidas por el artículo 29 del NT, que le compete al director ejecutivo, que es liderar, por ejemplo, el proceso de planteamiento estratégico, también elaborar la aprobación del directorio, el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias para el Servicio de Transporte Terrestre Público y de Pasajeros. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito también tiene como dentro de sus obligaciones diseñar y mantener el sistema informático que permita emitir reportes, certificaciones y conservar una base de datos actualizada de los registros nacionales, porque recordemos que actualmente hay muchas inconsistencias en cuanto a las contravenciones de tránsito, porque existen ciertas notificaciones que se realizan aparentemente de manera virtual, pero que nunca llegan a los presuntos contraventores. ¿Por qué? Porque tienen una base de datos desactualizada. ¿Ok? Así sucesivamente podemos observar algunas funciones y atribuciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito que por tiempo no me alcanzará a tocarlas todas. Entonces, más o menos tenemos como 34 atribuciones. También tenemos ahora en el libro, también en el libro primero, cómo se organiza el sector de transporte. Entonces, ¿cómo vamos a organizar el transporte? Primero hay que analizarlo desde las unidades administrativas y regionales del país.
tanto regionales como provinciales. Entonces, estas unidades administrativas regionales y provinciales son los entes encargados de ejecutar las políticas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la Agencia Nacional de Tránsito en regiones o provincias que la ANT lo determine, porque hay lugares donde la ANT en provincias no existe de manera física o personal, entonces ahí se delega a las unidades administrativas y regionales para ejecutar las políticas públicas de las resoluciones emitidas. Es prácticamente similar a la Agencia Nacional de Tránsito, pero dentro de las regiones y provincias. Entonces tienen que elaborar los estudios regionales y provinciales bajo los parámetros técnicos emitidos. También en el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, mantener los registros respectivos con la información que se genere en sus jurisdicciones. También deberá cumplir con todo lo establecido en la ley. ¿Cuáles son las competencias? Son recordar los dineros que les correspondan percibir a la Agencia Nacional de Tránsito, supervisar en coordinación con los GATS y el cumplimiento del plan de transporte, emitir licencias de conducir para conductores profesionales, coordinar planes operativos de control con los agentes de tránsito que correspondan. Recordemos que en todas las provincias no existen agentes de tránsito. Ese es otro punto, ¿no? Eso ya procederemos a ver a posterior, pero no existen en todas las provincias agentes de tránsito porque existen en ciertas, solo únicamente en ciertas jurisdicciones. Por ejemplo, en la jurisdicción de aquí, del Distrito Metropolitano de Quito, existen los agentes metropolitanos que tienen la competencia del tráfico. Hay otras, en otras ciudades donde la Policía Nacional aún sigue manteniendo la competencia del tráfico debido a que no ha existido el personal adecuado, ni la delegación, ni la desconcentración en relación a las provincias. Ok, entonces, ¿cómo se organiza el sector? Ya tenemos que el sector se organiza por la Agencia Nacional de Tránsito, que está dividida por el directorio, por el presidente del director ejecutivo, está precedida por el directorio, y ahora tenemos a otra parte de la organización del sector, que es los agentes civiles de tránsito. ¿Qué es la Agencia Nacional de Tránsito? Es la encargada de formar, es la encargada de formar y capacitar a los agentes civiles de tránsito que realicen el control, que realicen el transporte, que realicen el tránsito y seguridad vial de los GATS. Entonces, para este efecto, la Agencia Nacional de Tránsito podrá, mediante resolución, crear, estructurar y normar su propia academia de formación respecto a agentes de tránsito o en su defecto para suscribir convenios de cooperación a través de la Escuela de Formación de Oficiales o a través de convenios con centros de educación superior que capacite a los agentes civiles de tránsito que se requieran. Entonces, por eso hay varios institutos que tienen convenio con la Agencia Nacional de Tránsito en relación a crear, estructurar y normar su propia academia de formación. Es así que la ANT podrá también suscribir convenios de cooperación para la supervisión con la supervisión de la Agencia Nacional de Tránsito para formar y capacitar a los futuros agentes de tránsito. Entonces, toda persona que aspire a ser agente de tránsito deberá previamente aprobar el curso correspondiente. Entonces, la Agencia Nacional de Tránsito, mediante resolución, normará todo lo relativo a los cursos que se deban impartir a los aspirantes. Es así que la aprobación de los cursos correspondientes no garantizará la contravención, no garantizará la contratación. O sea, no es solo importante aprobar el curso, sino se debe seguir además los pasos y cumplir los requisitos para el ingreso al servicio público que señale la Ley Orgánica del Servicio Público y las demás normas aplicables. Por ejemplo, un requisito de la Ley Orgánica del Servidor Público, porque recordemos que entrarían en esa categoría, es específicamente no tener antecedentes penales o no tener una sentencia ejecutorial en relación a ello, o no deber más pensiones alimenticias, o no deber ninguna pensión. Esas son ciertas características que nos establece específicamente la ley. Ahora, los planes y programas impartidos para formación y capacitación deberán incluir leyes, reglamentos, normas, manejo defensivo, inglés básico, entre algunas.
Ahora, ¿cuál es otro ente partícipe de la organización del sector? Son los gobiernos autónomos descentralizados, los denominados GATS. ¿Por qué? Porque ejercen competencias en materia de transporte, en materia territorial, con autonomía y descentralización de las normas aplicadas en sus respectivos territorios, con jurisdicción en sus respectivos territorios. Las ordenanzas que expidan los GATS en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte, tránsito y seguridad vial guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del Ente Rector. Entonces recordemos, por ejemplo, en Ambato hay una normativa específica en relación a donde existen las escuelas y los colegios de formación académica, en donde nos mencionan que no se puede pasar más allá de los 40 kilómetros por hora, y si no existe una multa de carácter pecuniario que es mediante una ordenanza. Entonces, eso significa la competencia que tiene el GAD autónomo centralizado, en este caso de la ciudad de Ambato, para poder instaurar una pena. Esta siempre debe ser de acuerdo a lo emitido por el Ministerio de Transporte y en concordancia con la ANT. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados ejercen la competencia en materia de transporte que asuman de conformidad al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás normas aplicables. Las ordenanzas que pidan los GANs en ejercicio de las competencias en materia de transporte, como digo, guardarán armonía en lo especificado. Sigamos pasando. Ok. Me dan un momentito para seguirles pasando. Me dan un momento para abrir las diapositivas. Bueno, una vez pasado el libro 1 en el que hemos visto los actores prácticamente de cómo se componen el tránsito y seguridad vial, ahora vamos a pasar al libro 2, que es del transporte terrestre automotor. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las condiciones del transporte terrestre? Entonces, el transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que responde a las siguientes condiciones. Tenemos que tener responsabilidad, porque es responsabilidad del Estado generar políticas de regulaciones y controles necesarios para propiciar el incumplimiento por parte de los usuarios, operadores del transporte, lo establecido con la ley y los reglamentos. Es universal, porque es para todos, sin ninguna distinción y sin ninguna naturaleza. Es accesible, porque la movilización de los bienes y servicios debe ser en general para todos, así sean para personas discapacitadas o para personas en personas de grupos de atención prioritaria. Entonces, eso significa que sea accesible, son principios. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener? Debe existir comodidad, pues constituye parte del nivel de servicio de las operadoras. Constituye continuidad. ¿Por qué? Conforme a lo establecido de contratos de operación, permisos, porque un contrato de operación debe ser constante, continuo y para todos los días. Debe haber seguridad, que es que el Estado garantizará la eficiente movilidad del transporte de pasajeros y bienes según la infraestructura vial y de servicios adecuadas, ¿no es cierto? Debe tener calidad, que es el cumplimiento de los parámetros establecidos. Debe tener estandarización a través de procesos técnicos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito. Se debe verificar que el parque automotor tenga reglamentos técnicos de seguridad, estandarizar medidas ambientales, medidas de comodidad emitidas, medidas de medio ambiente, que el Estado garantizará que los vehículos que ingresen al parque automotor a nivel nacional cumplan con las normas ambientales y las nuevas tecnologías permitan disminución de gases. Aparte, las tecnologías que ya han salido que no contaminen específicamente al medio ambiente, por cuanto, por ejemplo, eso ahí existe existe el tema de la revisión técnica vehicular. Entonces, también tenemos la atención preferente a pasajeros.
Entonces, esto es más o menos como lo que nos establece el artículo 65 de la Constitución de la República, que son los grupos de atención prioritaria, que es gozarán de atención preferente los pasajeros, pues necesitamos con discapacidades, adultos mayores de 65 años. Por ejemplo, si les preguntan a ustedes cuáles son las personas preferentes de los grupos de atención prioritaria, ustedes van a decir personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, por cuanto en el sistema de transporte hasta un adolescente, a un estudiante se le cobra menos la mitad de la tarifa establecida. Entonces, el sistema de transporte brindará asistencia especial, tendrá derecho a embarcar el bus de forma previa y prioritaria a cualquier otro usuario. Las personas con atención preferente tendrán derecho a acceder directamente a la boletería para la compra sin hacer fila o tendrán el puesto guardado prácticamente, pues se deberá ceder el puesto en relación a que son personas de atención prioritaria. ¿Cuáles son las tarifas preferentes? Las tarifas preferentes son las establecidas en relación a este grupo de personas, por ejemplo, a las personas con discapacidad que cuenten, por eso es el reglamento, porque nos está, por ejemplo, la ley nos dice cuáles son los grupos de atención prioritaria y el reglamento nos va a decir en base a qué se va a establecer esta cuota o cuánto se les va a señalar. Entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan las tasas preferentes. Menciona que la tasa preferente es de 50% en cuanto a las personas con discapacidad, igual el 50% de las personas que utilicen durante el periodo de duración de un año escolar, que los utilicen de lunes a viernes, si es que es un carnet estudiantil, o los días sábados por situaciones especiales como desfiles cívicos, participaciones comunitarias, eventos académicos, culturales, deportivos, estudiantiles, se pagará una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre. Aquí tenemos los mayores de edad, igual los niños y adolescentes hasta los 16 años. En todos los casos de servicio prestado serán las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa, a excepción de que si son grupo de atención prioritaria se deberá ceder el puesto y se deberá establecer ciertas medidas porque, por ejemplo, si son incapaces, se deberá tomar ciertas medidas para que esta persona pueda acceder al servicio de transporte. Ahora, en el del transporte terrestre y el automotor, tenemos también del de mercancías y sustancias tóxicas y peligrosas. Tenemos desde la constitución de compañías y cooperativas de transporte terrestre. Ok, yo no creo que les tomen esto, por eso me estoy saltando. Esto sí les pueden tomar. ¿Qué les pueden tomar? ¿Cuál es el servicio de transporte terrestre y cuáles son las clases de transporte terrestre? Por ejemplo, Luis Poveda, para usted, ¿cuáles son las clases de transporte terrestre? Esta va a ser pregunta de cajón. Buenas noches, no le escuché bien que la internet se me está cortando, Para usted, profe. ¿cuáles son las clases de transporte terrestre, estimado Luis? Para mí, ¿cuáles son las clases de transporte terrestre? Ajá. Eh, los buses de aquí de nivel nacional, provincial, esa. Ya usted dígame. A usted le van a preguntar eso el día de la prueba. ¿Cuáles son las clases de transporte? Solo es de usar la lógica nada más. El derecho es lógico. Entonces usa la lógica. ¿Cuáles son los servicios de transporte que usted toma? Cuando yo tomo Transporte público y particular. Por eso, entonces, servicio de transporte público, ¿no es cierto? las ¿Listo? cooperativas, El servicio, Taxi, los buses. exactamente. Entonces, ese es el servicio de transporte público, el servicio de transporte comercial, el servicio de transporte por cuenta propia. Esas son las clases de transporte. Entonces, sería importante que ustedes esto lo anoten y lo vayan estudiando porque sí les van a tomar en alguna pregunta de opción múltiple. Entonces, ¿cuáles son las clases de transporte terrestre? Tenemos en un principio el transporte público, que es el traslado de personas como un bus, transporte de traslado de personas y animales con o sin efectos personales, con la finalidad de llegar de un lugar a otro a cambio de una prestación económica. Fácil, como los buses. El transporte terrestre comercial consiste en trasladar a terceras personas o bienes de un lugar a otro dentro del ámbito señalado del reglamento. Entonces, de comercial tenemos, por ejemplo, las busetas. El servicio por cuenta propia
consiste en el traslado de personas o bienes dentro y fuera del territorio nacional realizado en el ejercicio de las actividades comerciales propias, para lo cual se deberá obtener una autorización. Por ejemplo, aquí los transportes de las Coca-Colas por cuenta propia. El transporte particular, que es el aquel que no satisface las necesidades propias de transporte, que sirve para satisfacer, perdón, las necesidades propias del transporte de los propietarios y se realizan sin fines de lucro. Entonces tenemos cuatro. A ver, los de transporte público, los de transporte comercial, los de cuenta propia y los de transporte particular. Entonces, esos son los cuatro que tenemos en los tipos de transporte. Entonces, ¿cuáles son los servicios de transporte terrestre? Es el funcionamiento y operación de los terminales terrestres, de los puertos secos y estaciones de transferencia de los mismos, sean estos de propiedad de organismos o entidades públicas, de gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, estos son los transportes, los servicios de transporte conexos, no los tipos de transporte, sino los servicios de transporte, como terminales, puertos, estaciones, muelles, así. Entonces, por ejemplo, tenemos entre estos tenemos ámbitos de operación del servicio de transporte terrestre. Tenemos el servicio de operación intercantonal, intracantonal, que es entre cantones. Tenemos el intraprovincial, que es entre provincias, que es el intrarregional, que es entre regiones. Tenemos el interprovincial, tenemos el internacional, tenemos el transfronterizo. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice el título segundo del servicio de transporte terrestre y de los tipos de transporte? Nos dice que cuáles de los tipos de transporte público de pasajeros. Entonces tenemos, en cuanto al transporte público de pasajeros, tenemos dos tipos, el transporte colectivo y el transporte masivo. Entonces el transporte público de pasajeros en todos sus ámbitos se hará en rutas definidas por un origen, un destino, puntos intermedios, resultantes de un análisis técnico y de un proyecto sustentado, sujetos en una tarifa fijada. Entonces, el transporte público en relación a las rutas y frecuencias que yo les comentaba. Tenemos los servicios de transporte comercial, que son los transportes escolares e institucionales. Tenemos los taxis, tenemos los servicios alternativos excepcionales, tenemos las cargas livianas, tenemos los transportes mixtos, tenemos la carga pesada y tenemos el de turismo. En cuanto a los servicios de transporte de los vehículos permitidos según la clase y el ámbito de transporte terrestre, nos menciona que existe el intracantonal, que es de transporte colectivo y de transporte masivo, intraprovincial, intrarregional y fronterizo. Ahora, el transporte terrestre comercial son los transportes escolares de instituciones como furgonetas, como yo les dije, microbuses, minibuses y buses. Los taxis, que son convencionales o ejecutivos. Los servicios alternativos excepcionales, que son los tricimotos, mototaxis, triciclos motorizados, vehículos de 3 ruedas. El transporte terrestre comercial, en cambio, tenemos al intracantonal, que es de carga liviana, carga pesada y fronteriza. Y tenemos el transporte intraprovincial, que es institucional, de turismo, de carga liviana, mixto y carga pesada. Tenemos el transporte interregional, que es de turismo, carga de pesada, pasajeros y buses. Y el transporte terrestre por cuenta propia, tenemos el transporte de personas, el de carga liviana, el de carga pesada. Tenemos la clasificación del transporte según su matrícula, que es de acuerdo a la matrícula y el servicio que prestan los automotores. Estos se clasifican, perdón, en diferentes fines. Se clasifican de uso particular, que son vehículos para el transporte de pasajeros; de uso público, que son vehículos destinados para el transporte público; de uso estatal, que es para las entidades estatales; de uso diplomático o consular, que es para las organizaciones diplomáticas; que es para los vehículos de interdicción temporal, de interacción temporal, para los agrícolas y para los vehículos de emergencia, como policías, bomberos, Cruz Roja. Entonces, clasificación de transporte según la matrícula del transporte. Entonces, ¿cuáles son los títulos habilitantes del transporte terrestre y seguridad vial? Son instrumentos legales mediante los cuales la Agencia Nacional de Tránsito autorizan la prestación de estos servicios de transporte, tanto público, comercial, por cuenta propia o de personas o bienes, según el ámbito de servicio. Por ejemplo, mediante un contrato de operación, mediante un permiso de operación y mediante una autorización.
Entonces, hasta aquí llegaría el libro 2. Ahora, el libro 3 se refiere a las licencias de conducir. Entonces, ¿qué nos dice que la licencia de conducir? Bueno, la licencia de conducir prácticamente es un título habilitante para poder conducir cualquier tipo de transporte, porque como hemos visto, hay diferentes tipos de licencia. Dentro de las licencias que ustedes han de haber sacado, pueden ver en la parte posterior de la licencia que existen ciertas categorías y eso es dependientemente para lo que se va a ejecutar. Entonces, ninguna persona podrá conducir vehículos dentro del territorio sin poseer los correspondientes títulos habilitantes otorgados por las autoridades. El título habilitante otorgado por la autoridad es el título de la licencia de conducir para poder conducir. Se necesita obtener la mayoría de edad, es decir, más de 18 años, y en su caso de menores de adultos que hayan cumplido 16 años, deberán estar acompañados por un mayor de edad que posea licencia de conducir vigente o en un documento expedido en el extranjero con validez en el Ecuador, siempre y cuando haya cancelado una caución para obtener ella. Para obtener la licencia no profesional, que es la más básica, el tipo B, la que cualquier persona puede acceder para manejar un vehículo, se exigirá como requisito la rendición y aprobación de las pruebas psicométricas, teóricas y prácticas que serán tomadas por los servidores públicos de la misma entidad. En caso de aprobar estas pruebas establecidas, la ANT extendrá la licencia de conducir categoría no profesional tipo B, previo presentación de los documentos como la cédula de ciudadanía, la votación, el tipo de sangre extendida por la Cruz Roja. Entonces, ¿por qué deben tener un examen extendido de la Cruz Roja para poder sacar la licencia? Por ejemplo, Inti Quispe, ¿por qué deberíamos sacar el certificado de tipo de sangre expedido por la Cruz Roja para poder sacar la licencia? ¿Por qué sería un requisito? Al igual que el examen psicosensométrico. La verdad no estoy muy empapado del tema, pero el examen psicosensométrico se trata para ver si el conductor o la persona que quiera sacar la licencia de conducir tiene como quien dice, la capacidad de poder ver bien y tener reflejos para poder conducir un automóvil. Claro, de poder bien, tener reflejos, tener la aptitud, porque chutos, así es que yo no tengo la aptitud, soy ciego, no puedo ver, no tengo motricidad, no voy a poder conducir. Y el examen de la tipo de sangre de la Cruz Roja no sabe por qué. No, eso sí no sé. A La ver, verdad que no. si usted tiene un accidente de tránsito donde le provoca lesiones y casi la muerte. ¿Qué va a pasar? Que usted va a sufrir un sangrado, ¿no es cierto? Entonces, si sufre un sangrado, allí lo que va a pasar es que a usted le van a llevar automáticamente las autoridades perdón, le van a llevar automáticamente la ambulancia, ¿no? A un centro de salud. Y digamos que usted necesita una transfusión de sangre o que usted tiene una sangre específica. No es que le pueden meter cualquier sangre, sino a usted le tienen que meter la sangre que a usted le corresponde, si es A positivo o positivo, independientemente de lo que sea, B negativo. ¿Por qué? Porque si es que se le pone otra sangre que no es, prácticamente ellos le van a terminar matando. Entonces, por eso es necesario el tipo de sangre extendido por parte de la Cruz Roja para los accidentes de tránsito que existan dentro de las carreteras. ¿Ok? Entonces, sigamos. No se otorgará la licencia de conducir profesional para conductores de automotor quienes no presenten el correspondiente título certificado de conductor profesional otorgado por las instituciones autorizadas. Se necesita para la licencia de conductor profesional cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 128 del reglamento de la Ley Orgánica
de transporte terrestre y seguridad vial, que nos dicen los siguientes requisitos: ser mayor de edad, en caso de conductores no profesionales, haber aprobado las pruebas teóricas, prácticas y psicométricas, en caso de conductores profesionales, haber obtenido el título certificado de conductor profesional, aprobar los exámenes médicos, haber aprobado la educación básica de las licencias A1, A, B, F y G, haber aprobado el primer de bachillerato para licencias C, D y E, cédulas de ciudadanía, certificados de votación vigente y certificados de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja. Las licencias de conducir para conductores profesionales y no profesionales, sin excepción, tendrán una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de su expedición. Estos 5 años nos encontramos ahorita en la rebaja de puntos, solo de primera a segunda contravención. Sin embargo, también tenemos el sistema de recuperación de puntos y el sistema actualmente es un cambio también de la ley, que tenemos el sistema de compensaciones cuando uno ha cumplido en relación digamos que usted no tiene ninguna multa en los 5 años, se le procede a cobrar el 50% dentro de la renovación de la licencia de conducir. Entonces, sigamos bajando. De las categorías y tipos de licencia, tenemos diferentes categorías de licencia. Tenemos en un principio las no profesionales, las profesionales y las especiales. ¿Cuáles? Entonces, si les dice qué tipos de licencias hay, ustedes ponen de 3 tipos. Las no profesionales, las profesionales y las especiales. ¿Cuáles son las no profesionales? Son las de tipo A y tipo B. Entonces, la tipo A es para conducción de vehículos motorizados como ciclomotores, motocicletas, tricar, cuadrones. Las de tipo B son para automóviles y camionetas con acoplados hasta 1,75 toneladas de carga útil o casas rodantes. Excepcionalmente, los automóviles y camionetas de hasta 1,75 toneladas de carga útil de propiedad del Estado podrán ser conducidos por los funcionarios y servidores públicos que posean una licencia de carácter tipo B, según las circunstancias y cumpliendo los requisitos determinados por la Contraloría General del Estado. Tenemos las tipo F, que son para personas con discapacidad y automotores especiales adoptados de acuerdo a las discapacidades del conductor. Ahora tenemos en otra parte las profesionales, que es la tipo A1, que es para conducir vehículos automotores de menos de 4 ruedas destinados al transporte público y comercial, tales como las mototaxis o los tricimotos y los de tipo A. La tipo C1, que es para vehículos policiales, ambulancias, militares, municipales y en general todo tipo de vehículo público o particular de emergencia de control de seguridad. Tenemos las de tipo C, que es para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte comercial y del Estado con una capacidad máxima de 26 asientos, incluidos el conductor de la unidad y los vehículos comprendidos en el tipo B. Tenemos para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte comercial o del Estado con una capacidad de hasta 3,5 toneladas. Y tenemos las de tipo D, que es para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte público o del Estado con una capacidad de más de 26 asientos. Las de tipo E, que es para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte comercial o del Estado con una capacidad de carga de 3,6 toneladas, que incluyen vehículos de uso especial, vehículos para transportar mercancías o sustancias peligrosas y vehículos especiales de transporte férreo, tales como ferrocarriles, transvías o autoferro. Las de tipo G, que es para maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipos camineros como tractores, motos, retroexcavadoras, montacargas, palas, entre otros. Y los especiales, finalmente, que son de permiso internacional para conducir, que son los que tienen prácticamente los venezolanos actualmente aquí, que son la prestación de servicio de transporte público comercial, serán realizados por conductores que posean licencia correspondiente a la categoría tipo C o clase superior, del caso, a excepción de las motonetas, tricimotos y servicios comerciales, para lo cual se requerirá la categoría A1. Las personas con discapacidades podrán obtener su certificado y licencia de conductor previo a la calificación de su discapacidad por parte de la autoridad competente y el examen de conducción que determine que su incapacidad física es subsanable mediante adimentos colocados en su automotor y o prótesis adheridas a su cuerpo que le permitan manejar con facilidad el carro. Entonces, sigamos. Estas son las de las licencias, ¿no? Ahora, de los permisos.
El director ejecutivo del NT y los responsables de las correspondientes unidades administrativas otorgarán ciertos permisos de carácter provisional. Entonces, ¿qué son estos permisos? Son en cuanto a licencia, no. De aprendizaje de manejo, de conducción para adulto, de conducción vehicular, de circulación vehicular y de internacional de conducir. El permiso internacional de conducir es el documento que certifica que su portador ha obtenido legalmente la licencia de conducir, ¿no? El permiso de aprendizaje de conducción será conferido por una sola vez al ciudadano que se encuentre matriculado en uno de los establecimientos. El permiso en cuanto a aprendizaje será válido hasta la obtención de certificado o título del conductor y que se otorgará a quienes cumplan con los siguientes requisitos: mayor de 16, petición del representante, cancelar los derechos correspondientes. Aquí podemos observar. Ahora vamos a las licencias por puntos. Todas las licencias de conducir se someten al sistema de puntaje emitido por los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. ¿Cuál es este? Que nosotros tenemos específicamente 30 puntos, del cual arrancamos todos con nuestra licencia de conducir. Entonces, la pérdida de puntos se aplica exclusivamente al conductor infractor. Por ende, si cometiera una infracción de tránsito y no pudiera identificar a la persona que conducía el vehículo, el propietario del mismo será sancionado con las puntos correspondientes, pero no con la reducción de puntos en su licencia. Asimismo, cuando el conductor tuviere varias categorías de licencias de conducir, los puntos que pierda haciendo uso una de ellas serán reducidos por igual en las demás categorías que posea. Para la correcta aplicación de la licencia por puntos, los conductores que tuvieran licencia profesional y además la licencia tipo B, esta última será anulada y borrada del registro correspondiente. La renovación de la licencia de conducir por expiración en su plazo de vigencia no extingue los puntos previamente perdidos. En consecuencia, las licencias se renovarán únicamente con la cantidad de puntos que tenía la licencia caducada. Se establece el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Permisos Provisionales de Aprendizaje. En los registros mencionados en el artículo precedente se notarán además los puntos que se reduzcan a quienes conducen su licencia en el exterior. Ahora vamos con la matrícula. En cuanto a la matrícula, es el título habilitante en relación a la cédula prácticamente como una cédula de ciudadanía del bien automotor, donde se especifica cuál es el nombre, la marca, el modelo, el año, el chasis, qué motor es, qué característica tiene, es 4x4, no es 4x4, es toda la placa, es todas las especificaciones en relación al vehículo. Entonces, ningún vehículo podrá circular por el territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula vigente y el adhesivo de revisión correspondiente. Fuera de los plazos estipulados para el efecto, los agentes de tránsito procederán con la aprehensión del automotor hasta que su propietario presente la cancelación de los valores pendientes de la matrícula. Entonces, la matrícula registra el título de propiedad del automotor, cuyo derecho podrá certificar el director ejecutivo del NT, los responsables de las unidades administrativas correspondientes, según el ámbito de sus competencias. La matrícula será emitida por las unidades administrativas regionales o provinciales o por los GAT, según corresponda, previo el pago de todas las tasas o impuestos vigentes. El calendario para matriculación vehicular es a nivel nacional y será definido por la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito, a través de sus unidades administrativas, realizará la matriculación de las unidades vehiculares no motorizadas a nivel de acuerdo con el reglamento para lo que se expida la ley. Entonces, sigamos. Las placas, todo vehículo para circular por las vías del país, además de los títulos habilitantes, como por ejemplo las matrículas y la licencia, deberá aportar con placas de identificación vehicular que deberán ser reguladas por la Agencia Nacional de Control. Las placas de identificación vehicular serán otorgadas por la Agencia Nacional de Regulación y Tránsito por los gobiernos autónomos descentralizados. El estacionamiento. Al abrir las puertas de un vehículo estacionado, se deberá tomar las precauciones necesarias a fin de evitar peligros de los demás usuarios de la vía pública. Está prohibido a los conductores de estacionar su vehículo en los sitios en los que el reglamento lo prohíba, en las aceras, en las dobles columnas, al costado o a un lado de cualquier construcción, dentro de la intersección, en curvas, en puentes, en frentes de recintos militares, entre todas las establecidas en el artículo 179. ¿Ok?
Esto también estoy seguro que les van a tomar, entonces presentar un poquito de cuidado y presentar un poquito de hacer estudiarse estos artículos más que todo. Estudies en el artículo 190 y 191 en adelante en relación al capítulo de los límites de la velocidad. ¿Por qué? Porque nos van a tomar cuáles son los límites de la velocidad. Entonces, ¿qué nos establece? Que los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y autocarriles, o sea, para vehículos livianos, son los siguientes. Para vehículos livianos, motocicletas o similares, tenemos un tiempo de límite de rango fuera del rango moderado que establece el artículo 142, que es urbano en 50 kilómetros y perimetral en 90 kilómetros. Entonces, un urbano no puede, debe ser hasta 50 kilómetros o menor a 60 kilómetros, o sea, es de 50 a 60. En la perimetral es de 90 a 120. En las rectas es de 100 a 135. En las curvas es de 60 a 75. En las curvas en la costa es de 70 kilómetros por hora. Cambio para los vehículos de transporte comercial de pasajeros, el límite de rango fuera del, dice el tiempo límite de rango fuera del vía máximo de moderado es urbano 40 kilómetros hasta 50, de perimetral de 70 a 100, de rectas de 90 a 115, de curvas de 50 a 65. En los vehículos de transporte comercial es de 40 a 50, urbano, perimetral de 70 a 95, rectas de 70 a 100, de curvas de 40 a 60 en las carreteras. Entonces, todo eso tienen que ir viendo. Sigamos pasando porque el tiempo premia y nos estamos quedando. Entonces, el libro quinto del reglamento nos dice ahora sobre otro ente principal de la Agencia Nacional de Tránsito, que es la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Qué es la Comisión de Tránsito del Ecuador? Esto también les vayan a preguntar. Es el ente responsable de dirigir y controlar la actividad operativa de los servicios de transporte. No es la NT, sino la Comisión de Tránsito la que nos va a dirigir y controlar la actividad operativa de los entes de transporte. Ejercerá también todas aquellas competencias que fueran delegadas por los GATS. Tienen autonomía técnica, autonomía funcional, tienen autonomía administrativa, autonomía financiera y presupuestaria para controlar el transporte que comprende el manejo desconcentrado de los recursos humanos, materiales y financieros con sujeción a las políticas y regulaciones emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Que es está compuesto por el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que se van a reunir con base en sesiones. Entonces, el directorio sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente o solicitud por al menos 3 veces por sus miembros. Está conformado por un presidente, como toda comisión, y por un director ejecutivo. ¿Qué compete el director ejecutivo? Compete ejercer la máxima autoridad de la institución sobre los funcionarios y servidores civiles y miembros del cuerpo de vigilancia, designar y remover a los funcionarios y servidores civiles de la institución conforme a la ley, ejecutar las acciones de planificación y control de gestión administrativa, técnica, operativa y financiera, controlar las tarifas de servicio de transporte, tanto público como comercial. Competen también al director aprobar y gestionar los órganos competentes de proyectos de ley. Entonces, eso prácticamente es la comisión. No les han de tomar mucho referencia a eso. Por eso también me salto.
En cuanto al libro sexto, tenemos el aseguramiento. Entonces, ¿qué significa el aseguramiento? Significa que todo vehículo o motor sin restricción de ninguna naturaleza para poder circular dentro del territorio nacional deberá estar asegurado con un seguro obligatorio de tránsito que se denomina SOAT, al que puede ser contratado con cualquiera de las empresas de los seguros autorizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros para operar en el ramo SOAT. Este seguro se rige con base a disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como lo determina en el presente reglamento. La NT y sus unidades administrativas en el ámbito de sus competencias exigirán la presentación de una póliza SOAT vigente y adecuada al tipo de vehículo para la realización de cualquier trámite sobre el mismo. El SOAT es compatible con cualquier otro tipo de seguro u forma de protección, sea esta contratada para el vehículo o para el beneficiario de la víctima, voluntario o obligado, que cubra a las personas con relación a los accidentes de tránsito. Aquellas coberturas distintas al SOAT se aplicarán luego de estas y serán consideradas como coberturas en exceso a las coberturas del SOAT. Entonces recordemos que un seguro un seguro específico es el seguro del SOAT, por cuanto si existe un accidente de carácter vial, tenemos que contratarlo. Pero siempre opera ¿cuándo? ¿Cuándo opera el SOAT? Opera, por ejemplo, yo he tenido algunos casos en el que muchas veces no les han querido reconocer. Si ustedes tienen algún accidente de tránsito, siempre, siempre, siempre deben llamar a un policía nacional o a un agente nacional. Esta persona va a llevar a cabo un procedimiento. En este procedimiento va a tomar parte y va a levantar un parte. Si ustedes se encuentran heridos, lo que va a hacer el agente específicamente es llamar a una ambulancia para que le trasladen a una casa de salud. Si no hacen el debido procedimiento, el SOAT no les va a cubrir nada. Entonces tendrán que operarse por su manera. Entonces se considera vehículo a motor, todo automotor que se desplace por vías terrestres del país y que para este fin requiera una matrícula o un permiso para poder transitar según la ley. No se consideran como vehículos automotores los tractores y otras máquinas agrícolas o los vehículos con tracción animal, así como los remolques o acoplados. ¿Cuáles son las generalidades? Que cualquier cambio en el tipo y uso de vehículo dará derecho a la empresa de seguro a contratarle del mismo para el reajuste de evolución de la prima. Para efectos del seguro del SOAT, se entiende por accidente de tránsito el suceso, aquí está lo que les decía, el suceso súbito, imprevisto y ajeno a la voluntad de las personas en el que se haya intervenido al menos un vehículo automotor en circulación en una vía pública o privada con el acceso público destinada al tránsito de vehículos, personas o animales y que como consecuencia de su circulación o tránsito cause lesiones corporales, funcionales u orgánicas de la persona, incluyendo la muerte o en su caso la discapacidad. Entonces tenemos la obligación de atender a las víctimas aseguradas, que es SPAD, anteriormente SOA. Entonces los profesionales médicos, las instituciones médicas o hospitalarias, públicas o privadas, profesionalmente o sociales, prestarán asistencia médica o hospitalaria de manera obligatoria a las víctimas de accidentes de tránsito, luego de lo cual deberán cobrar los valores establecidos en la tarifa SOAT para la clase de servicio médico. Dicha tarifa será elaborada y revisada anualmente por el Ministerio de la Salud. Por eso en el sector del transporte también tenemos que tener en la delegación de la ANT, un delegado del Ministerio de la Salud. Entonces, los centros de la salud no presentarán la asistencia debida a las víctimas de accidente serán sancionados de conformidad con lo dispuesto el artículo 247 de la Ley Orgánica de la Salud. Entonces, las víctimas accidentales de tránsito, sus familiares o llegados, no deben realizar trámite previo alguno ante las empresas de seguro para acceder al SOAT. Los responsables para analizar estas reclamaciones son la empresa de seguro o el FONSAT, que serán los centros de salud para reclamar dichos valores. ¿Cómo se hace la notificación de los reclamos? Cualquier persona podrá notificar a la aseguradora o al FONSAT sobre la ocurrencia de un accidente dentro del plazo de 90 días posteriores a la fecha de ocurrido el suceso o que hubieran llegado a su conocimiento. En caso de fallecimiento y para las coberturas de gasto será de 180 días. Cuando prescribe las acciones derivadas son conforme a las disposiciones establecidas en el Código Civil. ¿Cuál es la aplicación de la cobertura? Si a consecuencia de un accidente intervienen dos o más vehículos automotores y se producen lesiones de personas transportadas, la aseguradora de vehículo motor o perjudicados
o perjudicados será pagada por el FONSAT. El seguro SOAT no tiene límites en cuanto al número de víctimas afectadas en un mismo accidente de tránsito. El pago de la indemnización por parte de la aseguradora no implica reconocimiento ni presunción de culpabilidad, ni servirá como prueba caso de ejercitarse acciones civiles o penales para el deducible de las mismas. ¿Cuál es la aplicación de cobertura? Aquí es lo que yo les decía. Para demostrar la calidad de la víctima en un accidente de tránsito, será suficiente que el perjudicado presente uno o cualquiera de los siguientes documentos. Bueno, aquí si es que, aquí muchas veces es importante que tengan previsto que sin ellos no se puede acceder, ¿no? Aquí sí será suficiente que el perjudicado presente uno o cualquiera de los siguientes documentos. Parte policial emitido por la autoridad competente, la denuncia ante la autoridad competente presentada por cualquier persona, el formulario de atención prehospitalaria emitido por el presentador autorizado, el formulario de atención de emergencia emitido por el centro de salud, cualquier documento que sea autorizado por la Superintendencia de Bancos de Seguros. Entonces, ese es el seguro que nosotros tendríamos en referencia al SOA o SPAT ahora. Y finalmente, el último libro. ¿Cuáles son las tarifas del SOAT? Que son las tarifas de presentaciones médicas y honorarios médicos aplicables en el SOAT, serán autorizadas por el Ministerio de Salud y tienen el carácter de uniformes, es decir, para todas las personas, obligatorios y podrán ser revisados anualmente en función de un análisis de costos y servicios y variables económicas. Bueno, hasta aquí sería la clase y hemos acabado con todos los libros de manera rápida, de manera concreta, porque no vamos a alcanzar a estudiar todo el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Si alguien tiene alguna pregunta, hágame llegar en referencia a la clase, no en referencia a cómo va a ser el examen, porque el examen ya eso los fijará las mismas autoridades, sino en referencia a qué pueden preguntar, qué pueden aportar o qué es lo que no saben para yo tratarles de ayudar y tratarles de reforzar en lo que falta. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Nadie tiene ninguna pregunta. ¿Seguros? Ok. Entonces, hasta aquí sería la clase y cualquier cosa, em, cualquier pregunta o algo, me hacen llegar a mi correo electrónico. Yo no tengo duda en ayudarles. Sí sería importante que le revisen el reglamento, sí sería importante también que revisen la ley y sí sería importante que también que revisen el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal únicamente lo que deberían revisar son los delitos de tránsito, que no son muchos, por ejemplo, los delitos de muerte culposa, los daños materiales y las contravenciones de tránsito que hay de primera a séptima clase, eso puede ser que sí les lleguen a tomar. Entonces, en relación a las contravenciones de tránsito que existen, por ejemplo, cuando uno no está bien puesto el cinturón, cuando uno no lleva casco, así sucesivamente. Y en relación a las competencias de la ANT también. Y nada más. Quedaremos así. Muchas gracias. Que tengan buena noche.